tratamiento tributario y que llegue a superar de la base que está establecida en el mismo artículo en el caso de que se trate de bienes sujetos a la sociedad conyugal. Entonces, si uno de los cónyuges posee activos fuera de la sociedad conyugal, la declaración patrimonial deberá ser realizada de manera individual. Sí, eso está establecido en la norma. Gracias, continúa. Cuando existen indicios de que no se ha declarado patrimonio de manera correcta, ¿qué acciones ejecuta el Servicio de Rentas Internas? La declaración patrimonial no es para un impuesto per se, sino que es un anexo. En el caso que no exista la presentación del anexo, lo que corresponde es emitir las resoluciones sancionatorias correspondientes por el incumplimiento de un deber formal. ¿Nos puede indicar qué indica el artículo 10 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno? El artículo 10 del artículo 8, no sé si Perdón, se puede... perdón. ¿Nos puede indicar qué indica el numeral 10 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno? Sí, creo que el artículo lo tiene a la mano. Si me puede dar lectura, por favor, asambleísta, para indicarle el contexto. Por favor. ¿Hay forma que por secretaría se dé lectura? Sí, son autoridades tributarias y yo Por le favor, tengo que leer el asambleísta artículo. Paula Cabeza, si tiene más preguntas mientras... Tengo una pregunta más, presidente, pero es que lo que pasa es que he tratado de hacer un hilo de preguntas que vayan en el contexto de las respuestas que me dan los funcionarios. Pero mientras la señora secretaria busca el artículo citado. ¿No tienes? Asambleísta, lo que el artículo establece de manera general son... Numeral 10 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Son que se considera ingresos por fuente ecuatoriana, y el artículo 10 nos indica cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. ¿Cómo se llega a establecer eso? Es a través de un proceso de control. De acuerdo a la norma referida por usted, ¿el incremento patrimonial no justificado se considera un ingreso de fuente ecuatoriana? En función del proceso de determinación que se llegue a establecer, precisamente es el mecanismo tributario ¿Sí o no? en el cual hay que llegar a establecer eso. ¿Sí o no? Depende el caso, de manera general sí. Sí, perfecto. De acuerdo a la norma referida por usted, ¿puedo continuar? Ya, gracias. Las empresas que aparecen en la lista mencionada por los investigadores, que mencionan las empresas del señor Guillermo Lazo Mendoza, en donde participa directa e indirectamente, constan en sus declaraciones patrimoniales de sus esposas, de su esposa, de sus hijos. Continúe, por favor, con la respuesta. Señor asambleísta, yo mencionaba al inicio que efectivamente desde que salió o se hizo público esta investigación del consorcio de periodistas de investigación, estamos analizando toda la información. Estamos analizando a qué información oficial. ¿Consta o no consta Para en la yo poderle declaración decir, patrimonial? Señor asambleísta, tengo que hacer un control, tengo que revisar, tengo que analizar. No tiene la información. ¿Consta o no consta? No tiene la información, por favor, continúe. No consta. No tengo la información. He terminado mis preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias, Señor asambleísta. presidente, solamente una precisión nada más. Gracias, asambleísta. Señor presidente, Paula pido la Cabezas, palabra, por favor, por favor. tiene el uso de la palabra el asambleísta Edgar Quesada. Señor presidente, quisiera hacer Por solamente favor, una a los aclaración. funcionarios del Servicio de Rentas Internas, les quiero recalcar
o recordar, más bien dicho, que yo estoy presidiendo la Por eso le estoy sesión. pidiendo la palabra, señor presidente. Por favor, asambleísta Edgar Quesada. Gracias, señor presidente. Es importante que el Servicio de Rentas nos dé información de acuerdo a lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea en relación a la consulta popular desde el 2017. Es importante en razón que en esta misma ley hace referencia a que los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahonda la desigualdad social. Habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla. De la misma manera hace referencia que en el Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas, el 50% del capital social de las grandes contribuyentes viene del exterior, de los cuales el 70% es triangulado desde paraísos fiscales. Se ha detectado más de 200 millones de dólares que corresponden a dividendos pagados a residentes en tales jurisdicciones. El Ecuador quiere saber, de acuerdo a esta ley, si es que el señor presidente está cumplió o no está cumpliendo. La pregunta es, el dinero que sacó el presidente del país antes del 2017 y después del 2017, hasta la presente fecha, ¿ustedes tienen algún dato exacto sobre este dinero que sacó el presidente Guillermo Lasso? Por favor, proceda a la respuesta. La información y que es pública es el valor del ISD que ha sido pagado por cada uno de los sujetos pasivos desde que entró en vigencia 2008 hasta la actualidad. Y eso se puede ver a través de la página o de la aplicación, o como han pedido varios de los asambleístas, a través de requerimiento de información. Esta pregunta es en relación a que solamente hay un dato que se dice 31 millones de dólares. Yo quería saber si hay más dinero de esos 31 millones de dólares y que el señor presidente Lasso sacó del país. Para identificar justamente todo lo que puede estar fuera del país, cuál haya sido la figura, porque también no podemos decir en este momento lo que salió para con un fin o con otro, según el control tributario que nosotros ejercemos. Efectivamente es lo que nosotros hemos activado a través de los intercambios dentro de foro. Alguien que les diga, el SRI tiene esa información del exterior, está diciendo algo falso. Esa información es a la que nosotros queremos acceder a través de la habilitación de foro, de la CAM y de los acuerdos de intercambio. Al momento, con la información que nosotros tenemos, vuelvo y repito, estamos analizando para poder activar los diferentes requerimientos de información que al inicio yo decía, hay un procedimiento para poder activar el requerimiento fuera del territorio nacional. Tenemos dos momentos, Panama Papers y Pandora Papers. Después de los Panama Papers, ¿el SRI hizo alguna investigación al respecto? De los Panama Papers. Así es, señor asambleísta. Hay un proceso, y yo hacía referencia también a eso al inicio, y decía, así como fue en el 2016 de Panama Papers, lo mismo estamos haciendo en este momento con los papeles de Pandora dentro del control tributario. Es decir, analizar la investigación, lo que es público, contrastar con la información oficial a la que podamos acceder. Y de Panama Papers hay información de los casos ejecutados, hay requerimientos de información, hay procesos de control por riesgos tributarios identificados, que eso consta en nuestras bases de datos, en los expedientes, y que si quisieran saber cuál fue el se confirmó los riesgos tributarios, pues podrían acceder a través del requerimiento. ¿Entre ellos está Guillermo Lasso? No recuerdo que dentro de Panama Papers esté, no obstante no quisiera cometer una imprecisión. Yo no recuerdo que esté dentro de Panama Papers el sujeto pasivo que usted menciona, no obstante, pues podrían pedirnos a través de Secretaría y nosotros revisar, porque recuerdo que fueron como 200 requerimientos de información, varios procesos tanto de liquidaciones como de actas de determinación. Ya, se hace referencia a que salieron 31 millones de dólares del país, de acuerdo a la declaración de impuestos. La periodista Cintia García nos decía acá que existían 49 empresas
De las 49 empresas, el presidente ha afirmado que ha dejado sus bienes que ya no están a su nombre, con lo que se pudo postular para candidato a presidente. ¿Cuál fue la generación de los tributos generados por esas transacciones en el Ecuador y en el exterior? ¿Me podría responder? Señor asambleísta, eso es lo que justamente es lo que estamos analizando. Es la información que estamos recopilando para poder establecer si es que existen riesgos tributarios, recordando nuevamente cuál es la facultad del SRI. Si identificamos que existen riesgos tributarios de el sujeto pasivo que menciona o de los otros que están mencionados dentro de la investigación, pues nosotros procederemos con la identificación de esos riesgos, se iniciará los procesos, sea con una comunicación de diferencia según el riesgo que se ha detectado, con una orden de determinación, es decir, el proceso que corresponda para que también los sujetos pasivos pues tengan el debido proceso, podamos motivar los actos y de esa manera recuperar, si es que así corresponde, valores que debieran haber sido pagados según la identificación de los procesos de control. Ustedes cobran este impuesto de salida de estos 31 millones de dólares. ¿El SRI realiza algún tipo de investigación de este dinero, de estos 31 millones de dólares o del dinero que salga del país? ¿Y qué tipo de actividad realiza el SRI? Lo que le compete a la administración tributaria es el control tributario, es decir, que de aquellas divisas que estén saliendo se pague el ISD. Eso es lo que nos corresponde como administración tributaria, y no sé si a alguien de esta sala le sucedió, pero durante estos últimos años han estado recibiendo mails persuasivos varios contribuyentes del Ecuador en donde se ha identificado que habían valores superiores a los que les habían retenido a través de la tarjeta de crédito, por ejemplo, y se les ha conminado para que paguen. Ese es el control que nos corresponde a nosotros, que el ISD que se efectúe en ese hecho generador haya sido pagado, no el fin de las divisas a dónde ha ido ni en qué se ha utilizado. Nosotros somos del control tributario de los impuestos. Cintia García nos manifestaba que existe holding bunnies en donde Guillermo Lazo es presidente, esposa vicepresidenta, hijo tesorero, en donde manifestaba de 300 millones de dólares. ¿Esto ha generado algún tipo de impuesto al SRI del Ecuador? Señor asambleísta, de lo que leí que mencionaba la periodista, eso refería al año 2017. Nosotros estamos verificando si en la actualidad esa información sigue siendo la que usted acaba de mencionar y que manifestó la periodista en su investigación. Se decía que se ha investigado los Panama Papers y usted dice antes del 2017, ¿se generó algún impuesto antes del 2017 en relación a estos 300 millones de dólares? Por responsabilidad no le podría decir a ciencia cierta si efectivamente hay algún control de algún sujeto pasivo relacionado. Yo recuerdo que en esa época mi antecesor podría dar mayor fe de cada uno de los controles que se hicieron. No obstante, en nuestra base histórica constan los controles que se han hecho y podríamos identificar y entregarles a ustedes como asambleístas qué controles hicieron, qué impuestos se determinaron y si está pagado o está en proceso de cobro aún, porque eso también es otra realidad. ¿Han podido detectar ustedes esta triangulación de dinero de estos paraísos fiscales? Los diferentes procesos de control, nosotros identificamos diferentes planificaciones, diferentes ramas utilizadas por los contribuyentes. Y en lo que a aquello respecta, damos el tratamiento tributario. Yo decía hace un momento, por ejemplo, cuando no hay transparencia en la transacción como tal, no se ha logrado identificar o el contribuyente no identificó cuál es su beneficiario, alguien de la cadena, pues se aplica una tarifa adicional de 3 puntos en renta, se les quita la posibilidad de exenciones o incentivos. Es decir, en cada uno de los controles que nosotros realizamos, efectivamente, pues en algunos se detectan, si son solo a escala nacional, unos riesgos, si es de escala interna, a escala ya de otras transacciones con partes relacionadas, se identifica otro tipo de tramas y frente a aquello incluso esta posibilidad que tenemos ahora con Foro y CAMP nos permite tener auditorías fiscales en el extranjero, que estamos recién hace un par de semanas nos notificaron con la evaluación positiva de este proceso y esperamos pues que en los siguientes ejercicios fiscales justamente se vaya identificando todos estos riesgos que ameritan información del exterior. El SRI manifiesta, de acuerdo a la información, salieron 31 millones de dólares, pagó $1 millón aproximadamente, salieron estos 31 millones. ¿El SRI tiene alguna información qué pasó con estos 31 millones que salieron del país?
En la información pública, tanto que ustedes pueden revisar en la página como en la aplicación, ustedes verifican el valor del impuesto a la salida de divisas pagado. No está el monto como tal ahí. Y quisiera hacer esta precisión porque recordemos que la tarifa no siempre fue del 5%, fue del 1, fue del 2, luego pasó a ser el 5 y quizás eso puede cambiarles del momento del cálculo de la base imponible. Y respecto, repito y regreso nuevamente, al control tributario, ¿nosotros qué efectuamos? La verificación de si se pagó o no se pagó la salida de divisas en las transacciones que se hayan realizado y en la configuración del hecho generador. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Ahí me gustaría una precisión. Bueno, yo no lo voy a hacer con respuesta sí o no. Me gustaría, a ver, en los datos del SRI consta que salieron 31 millones fuera del país y se pagó los impuestos. Datos exactos no, pero sí salió este dinero. Es decir, en la base de datos consta salió el dinero. ¿Hay algún cambio en relación a ese dinero que salió y que tenga conocimiento el SRI? ¿A qué cambio se refiere, asambleísta? Por ejemplo, saco mi dinero fuera del país, Edgar Quesada, saco fuera del país los 31 millones de dólares. ¿El SRI no dice qué pasó con los 31 millones de dólares que salieron del país? Como tal, esa no es nuestra competencia. Nuestra Ya. competencia es verificar el hecho generador, que fue la salida de las divisas, y cobrar el ISD que haya correspondido a esa salida de divisas. El señor presidente de la República ha generado impuestos sobre estas ventas que él manifiesta que se ha deshecho o que las ha vendido, que las ha donado fuera del país. ¿Ha generado algún impuesto al Ecuador? De lo que tenemos conocimiento como administración tributaria, el pago del impuesto a la renta cancelado por el sujeto pasivo corresponde a los dividendos que ha recibido durante cada uno de los ejercicios fiscales y sobre aquello ha pagado impuesto a la renta, ha pagado el ISD en los que corresponden y en este momento regreso nuevamente al ejercicio de nuestras facultades. Estamos analizando qué información de la publicada en esa investigación nosotros la podemos contrastar con información oficial, sea en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, para poder identificar si es que hubo, en el caso de él, como de los otros sujetos pasivos mencionados en la investigación, posibles diferencias de existir para poder establecer en nuestros procesos de control esas diferencias y puedan ser canceladas. A priori no podríamos saber si pagó o no pagó, si debió haber pagado o no debió haber pagado. Eso es sujeto a un proceso de investigación en el campo tributario, porque incluso ya hablar de un proceso de defraudación tributaria y demás, el dueño de la acción penal como tal es la Fiscalía. A nosotros nos corresponde identificar aquellos impuestos que debiendo haber sido pagados no se lo ha hecho y por supuesto, una vez ya identificado una acta de determinación, una liquidación y vemos indicios de aquello, pues presentamos las denuncias penales que corresponden. El SRI, cuando alguien va a sacar dinero del país, pregunta a dónde va ese dinero. Recordemos cómo cancelamos del ISD. El ISD cancelamos a través de las instituciones financieras y por ende, pues son las instituciones financieras quienes nos replican a nosotros a través de anexos y demás la información para en el ámbito tributario realizar controles y demás. Como tal, ese es el camino y frente a aquello, repito, regresamos a controlar si el día de mañana el contribuyente XY está sacando $1 millón del país, pues que haya pagado el ISD del 5% que corresponde a ese valor. Ese es el control que nosotros podemos hacer y no nos podemos extralimitar en el control como tal. ¿Al lugar a donde ha sacado el dinero el señor presidente Lasso, son paraísos o son considerados paraísos fiscales para el Servicio de Rentas Internas? Recordemos, únicamente yo quiero mencionar lo siguiente. Para efectos tributarios, para dar la atención en el ámbito tributario, nosotros tenemos los análisis en cada uno de los casos, ¿sí? Y en cada uno de los casos se identifica el ISD que se ha pagado, los ingresos de un residente fiscal que puede estar recibiendo y todo eso se consolida para su determinación. Identificar en este momento el uno u otro paraíso fiscal, per se, repito, ahora la consideración en el campo internacional y la norma tributaria establece un tratamiento para aquellas transacciones en paraísos fiscales que no tengan transparencia fiscal y ahí es donde nosotros entramos para la determinación de los impuestos como tal. Última pregunta y nada más. ¿Yo saco el dinero del país y puedo hacer lo que quiera fuera del país con ese dinero?
En el campo tributario, nosotros no le podemos cuestionar para qué haya sacado el dinero del país. Nosotros determinamos el impuesto pagado y eso es lo que nos corresponde. Ya las otras instituciones de control, pues identificarán dentro de sus facultades para qué se utilizó, cuál fue el canal enviado, en lo que corresponde nuevamente el campo tributario, la determinación del ISD a pagar. Gracias, señor presidente. No más preguntas. Gracias, asambleísta Edgar Quesada. Vamos a dar paso a la asambleísta Viviana Veloz, que ha solicitado participar de esta reunión y ha solicitado la palabra. Muy buenos días, gracias por darnos el uso de la palabra, estimado presidente. Al economista Marisol Andrade, yo quisiera referirme expresamente en algo muy corto. Como ente regulador en materia tributaria, y usted que es la máxima autoridad, me imagino que conoce la sentencia 009-15-5110-CC de la Corte Constitucional. ¿La conoce? ¿Podría contar el texto de la No, usted sentencia? debe conocer, pues solo quiero que me diga sí o no. ¿Conoce esa sentencia? Es en materia tributaria, por eso le pregunto, ¿conoce la sentencia 009-15-5110-CC? Si me comenta el texto, con gusto yo le puedo decir si conozco o no. No puedo saber de memoria Sobre la todas confidencialidad. las sentencias, todas las perfecto. circulares, números de Por resoluciones favor, y demás. ¿Usted proceda. conoce? No, usted conoce, es para ser breves, para Sí, sí. agilitar el tiempo, ¿no? Basados en el principio de celeridad procesal también. ¿Usted conoce lo que determina el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno? Y respecto a la información, la reserva y el Sí. acceso. Sí, ¿conoce? Ujú. Ya. ¿Y usted podría indicarme lo que dice el inciso final de este artículo? ¿O le doy lectura? Ya. Dice que la información que contribuya a identificar la propiedad y las operaciones de los residentes en el Ecuador con terceros ubicados en paraísos fiscales, así como las prácticas de planificación fiscal agresiva, no estarán sujetas a la reserva establecida en este artículo. Pero además también le quiero consultar si usted también conoce lo que determina el artículo 231 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 de la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. Sí, perfecto. ¿Por qué le hago todas esas preguntas? Ay, para finalizar, lo que determina el artículo 9, numeral 10, y el artículo 110, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en base a los requerimientos de pedidos de información. Sí, tiene claro eso también. La potestad que ustedes tienen para hacer requerimientos de información. Perfecto. Cuando nosotros solicitamos información, y expresamente en este caso de los Pandora Papers, tiene la única finalidad de determinar la vinculación de Guillermo Lazo Mendoza con bienes en paraísos fiscales. Por eso, no entiendo por qué ustedes incumplen lo que determina el 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Porque de acuerdo al oficio que le voy a dar lectura, con fecha 14 de octubre del 2021, el oficio 91 70 12 02 10 AA 6001 880, suscrito por Andrés Ordóñez, cuando requerimos información, nos niega y se ampara en el sigilo bancario, nos dice que esta información es reservada cuando nosotros le estamos requiriendo las copias certificadas de la declaración patrimonial que compone la información financiera y nos dice que no es posible remitirla. Y por eso estamos obligados de esta Asamblea Nacional, los legisladores, a presentar una acción de habeas data ante la Corte Constitucional. ¿Podría entonces nosotros decir o determinar que el SRI está obstaculizando el trabajo, negando la información, negando a que el pueblo ecuatoriano sepa la verdad y poder tener un informe imparcial, un informe objetivo, pero sobre todo veraz? ¿Podría contestarnos de eso? No, señora asambleísta, no estamos obstaculizando, no obstante, también nosotros tenemos que hacer lo que dice expresamente la ley.
Y la respuesta que usted se refiere al oficio dado respuesta por el subdirector hace mención a ese artículo 352 del Código Orgánico Monetario, en donde dice que efectivamente los datos de carácter personal de los usuarios del sistema financiero solo podrán ser entregados a su titular o a quien éste autorice o por disposición de este código. No obstante, si es que el juez, de acuerdo a la acción que usted ha interpuesto, dispone el servicio de rentas internas, que tenemos que hacerlo, entregaremos la información según corresponde. Específicamente a las declaraciones patrimoniales, toda la otra información de impuesto a la renta pagado, del ISD, toda la otra información que han solicitado, pues ha sido entregada. Se les ha indicado en el texto también que al ser parte de Foro Global estamos obligados a la reserva de la información, a la salvaguarda, y se les ha indicado que puedan acceder a esa información a través de una clave en cada uno de los requerimientos, y se les ha indicado a qué usuario de la administración tributaria se pueden contactar para pedir esa clave y acceder a la información que ha sido solicitada a través de cada uno de sus requerimientos. Pero cuando nos contestan eso es totalmente distinto. Pero también le quiero señalar que no obstante dicho funcionario, por ser servidor público, renunció a su sigilo bancario de conformidad con lo que dispone el artículo 231 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 de la Ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas, y en su declaración patrimonial a la Contraloría también renunció al sigilo bancario. Solo eso. Yo puedo decir que es totalmente falso, que nos están dando acceso a la información para poder realizar un informe, pero sobre todo para esclarecer y llegar a la veracidad de los hechos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Viviana Veloz. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Sofía Sánchez, quien nos acompaña en esta sesión de manera virtual. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos mis colegas asambleístas y a los miembros del SRI que hoy nos acompañan. Me permito realizar las siguientes preguntas. La información pública que se despliega en su página web incluye las retenciones que realiza el SRI a las personas jurídicas y naturales. Asambleísta Sánchez, Asambleísta Sánchez no incluye, porque la información que consta en la página web es la que corresponde al impuesto a la renta causado, ¿sí? Y de ahí pues ya los otros valores se consideran para el impuesto a la renta a pagar, pero el impuesto a la renta causado es el que está publicado, que es el que nos dispone efectivamente la norma hacerlo público. Ok, gracias. La segunda pregunta. ¿Se podría informar a esta comisión el monto de la retención que se ha realizado al presidente de la República del Ecuador en los últimos 10 años? Estimada asambleísta, con gusto, a través del señor presidente de la comisión, que le podría hacer llegar el valor de las retenciones de impuesto a la renta de cada uno de los años del sujeto pasivo que usted acaba de mencionar. Muchas gracias. Que nos haga llegar por escrito para tener nosotros conocimiento sobre este tema. La siguiente pregunta. El señor Guillermo Lazo, de haber pagado por concepto de impuesto a la renta en el año 2005 $33,210 y luego al año 2014 más de $5 millones, ustedes al ver este incremento en su capital pidieron alguna justificación porque sería más del 15,000% que se ha incrementado. Señora asambleísta, con todo respeto, esa pregunta la debería responder la persona que estuvo en la dirección general en ese momento, porque si hubo ese cambio de un momento al otro, pues efectivamente debió haber llamado la atención. No obstante, pues verificando los diferentes procesos de la administración tributaria, en aquellos casos en los cuales la facultad determinadora todavía no ha caducado, pues podríamos nosotros identificar si es que hubo algún impuesto que no se debió haber pagado dentro del ámbito del control tributario como tal. Sí, pero usted está ahorita al frente de la institución. ¿Nos podría hacer llegar este dato por escrito? Me imagino que consta en los archivos que tiene la institución. Sí, asambleísta. Si es que hubo algún control del año, usted me mencionó del 2005, si no me equivoco. Así es.
Sí. desde el 2005 hasta el año De acuerdo, 2014 en cuanto al incremento. Listo. La siguiente pregunta. ¿Conoce usted cuánto dinero ha salido del país para la creación del Banco Banisi? No tengo esa información, asambleísta. Por último, ustedes hace un momento mencionaron que han iniciado ya la investigación. De acuerdo a su normativa interna, ¿tienen algún plazo o término que cumpla esto? Porque recordemos que estamos a la expectativa, todos los ecuatorianos, de esta información, y la comisión también va a necesitar algunos datos que ustedes proporcionen. ¿Tienen algún tiempo? Porque ustedes han comentado que la documentación es bastante extensa, que todavía no tienen toda esta información, pero me imagino que se manejan con plazos determinados. El plazo, el más importante que nosotros tenemos en cuenta son los plazos de caducidad para ejercer la facultad determinadora. En cuanto a los procesos de análisis, requerimientos y demás, solo quisiera ponerle de ejemplo, por ejemplo, un requerimiento internacional que es previa petición. Si llegamos a determinar que esa información es necesaria, no la podemos obtener en el ámbito, en el Ecuador, pedimos a una administración bajo lo que nos ampara la CAM y el foro. Si es que esa administración tributaria de esa jurisdicción está dentro del foro y tiene la información necesaria, tiene 90 días para entregarnos la información. Si es que esa administración tributaria no tiene la información y tiene que hacer un requerimiento a terceros, puede demorar más de 180 días. Y eso para tener la información como tal. Un proceso de determinación de cualquier sujeto pasivo, conforme lo mismo que manda la normativa para requerimientos, para inspecciones contables, para comparecencias y demás, una orden de determinación para finalizar con un acta de determinación lleva entre 11 y 12 meses aproximadamente. Listo, esas serían mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Sofía Sánchez. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Victoria de Cintoño. Muchas gracias, señor presidente. A la economista Marisol Andrade. Usted aquí nos ha dejado más dudas que certezas, pero no se preocupen, nosotros también tenemos información. Quiero primero decirle, señor presidente, que a mí me sorprende que la señora Marisol Andrade aquí nos diga, piden información, que la secretaria pide información, que el presidente pide información, que los asambleístas piden información. Usted le responde, no a la asamblea, al país, con fecha 18 de agosto, que usted no puede entregar información porque lo firma la secretaria de la comisión. Se la presento, aquí está. Y les hemos hecho unos pedidos de información bastante interesantes. Espero que los responda ahora que usted ha venido aquí a esta asamblea, a esta comisión, a decir que sí nos va a entregar la información. Y en ese sentido, presidente, queriendo aclarar eso, porque sí me parece una falta de respeto que se venga a decir aquí pidan información, como que si nosotros no le hemos solicitado, y se responde que porque la secretaria firma, entonces no hay cómo entregar. Pero bueno, son las contradicciones que se tienen. Ustedes han hecho, economista Andrade, el cruce entre las declaraciones del impuesto a la renta, con las declaraciones patrimoniales y la información de Pandora Papers. Asambleísta, primero el oficio que se refiere es del 18 de octubre. El subdirector respondió efectivamente que el señor presidente de la comisión es quien debe requerir por el tema de la reserva y ustedes sí pueden acceder a esa información a la que corresponde. Pero respecto al cruce de la solo como punto de información, de la presidente, el presidente le contestó al día siguiente 19. ¿Qué fecha estamos hoy? Y todavía no responden. Pero bueno, avance. El plazo que establece, sí, el plazo que establece son, bueno, por la normativa expresa de ustedes son 10 días, no obstante el señor presidente pidió en 72 horas y las 72 horas está justamente por vencerse y vamos a atender el requerimiento. Ahora bien, respecto del segundo tema que usted consulta, del cruce de información entre la declaración de renta, patrimonial y demás, efectivamente eso es lo que nos corresponde hacer una vez derivado de esta nueva investigación periodística que está a la luz. Hace un momento la señora asambleísta o señorita asambleísta que me hacía la consulta de los tiempos, le contaba un poco cuál es el tiempo de cada uno de nuestros procesos de control. Ahorita estamos en eso, en identificar esa información, en ver los cruces que corresponden, ver si hay riesgos tributarios
del sujeto pasivo que hoy estamos hablando y de todos los que estén mencionados, y con ello, si se confirman riesgos tributarios, abrir ya los procesos de control de manera oficial, notificando a los sujetos pasivos con los controles. Ustedes. A ver, la asambleísta Cabezas les decía que en la liquidación de pago 0920180650038403, que al compañero que lo acompaña dice que a veces nosotros tenemos que decirle, pero nosotros tenemos la información y sí, aquí la tengo. Ustedes multan al presidente actual de la República con 1.390.689,85 centavos. Ustedes hacen esta liquidación para, no es una multa, perdón, es una liquidación para el tema de la contribución solidaria. Y sí, señores asambleístas, y sí, presidente, sí, señores miembros del SRI, sí a la ciudadanía que nos escucha. La contribución solidaria era para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto. Para esta construcción, para esa contribución solidaria, el SRI dispone que el señor pague más de $1 millón. Él el 2 de marzo del 2018, su compañero indicaba, interpone un recurso, pela. Y ustedes en una resolución 1090-120-18 RREC 207189 indican, permítame, señor presidente, voy a buscar la parte pertinente, y resuelven aceptar el reclamo administrativo y dejar sin efecto los resultados de la liquidación del pago cuando la gente en Manabí lo necesitaba. Ustedes dan de baja la liquidación. ¿Por qué se da de baja esa liquidación para la contribución solidaria del patrimonio con el argumento que Guillermo Lasso, de que no tenía nada que ver con Banco Guayaquil, MultiVG y Promoqui, y ahora él se imputa los impuestos pagados por estas empresas, de las cuales ha reconocido que sigue recibiendo dividendos, específicamente del Banco Guayaquil? Responda, señora economista Andrade. De lo que tengo conocimiento en ese reclamo administrativo atendido por, y un poco comentando el proceso como tal, fue dado de baja por el director zonal en esa época, director zonal que no está actualmente dentro de la administración, y que Perdón, siga. Que el director zonal de esa época firmó, analizó con su equipo y dio de baja, el concepto como tal dice dejar sin efecto esa liquidación, y me refiero a lo que mencionaba el subdirector. La facultad no está caducada. La facultad caduca en 6 años. No está caducada esa facultad. Yo no le he preguntado eso. ¿Usted desde cuándo es directora del SRI? Mayo del 2018. Señores ciudadanos, señor presidente, esto sale el 14 de agosto del 2018. Usted ya era directora. Pero bueno, señora asambleísta, aquí, señora directora, nosotros sí somos diligentes. Esta comisión sí es diligente, la comisión que preside el asambleísta Cabascango es diligente, y si quiere, yo le hago llegar una copia, ¿no?, de toda la información que le acabo de decir, porque se la estoy diciendo, porque la tengo aquí. Muchas gracias, señor presidente. Esas han sido todas mis preguntas. Gracias, asambleísta Victoria de Sintoño. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Virgilio Saquicela. Gracias, presidente. Un saludo a los funcionarios que han comparecido, a la señora directora. Yo voy a ver si hemos sintonizado la cosa. En esencia, de conformidad con la disposición del Pleno, tenemos que analizar en la comisión la relación de los papeles de Pandora con el presidente Guillermo Lasso. Respecto de su declaración de no tener dineros en paraísos fiscales cuando fue candidato a la presidencia de la República y obviamente ganó dicha dignidad. De lo que he escuchado, señora directora, el Servicio de Rentas Internas se dedica exclusivamente a las rentas y a los tributos que tienen que darse por parte de los sujetos cuando
en el caso específico se sacan dineros fuera del país, se paga el impuesto respectivo, o cuando desde el exterior se traen dineros, se pagan también los impuestos correspondientes. Ustedes no tienen nada que ver con las empresas que se formen o los tributos que se den en el exterior. Eso quiero que me dejen claro. Sí, señor asambleísta, únicamente quisiera, refiriéndome a lo anterior, quien firma el reclamo administrativo es un director zonal, no me permitieron aclarar aquello, pero sí es importante aclarar quién firma ese reclamo administrativo como tal. Ahora, respecto a lo que usted menciona, sí, efectivamente, la facultad de la administración tributaria es en el campo del control tributario, de la determinación de impuestos. En el caso de la salida de divisas, pues efectivamente verificar ese hecho generador, ver si se pagaron o no se pagaron los impuestos. Ahora bien, ya en un proceso de control tributario de los contribuyentes en el ámbito nacional y cuando se tenga la información en el ámbito del exterior, pues efectivamente es determinar si es que hay algún tipo de riesgos, pero siempre enfocados al control tributario, no al destino de esos recursos, cómo se lo consiguieron, en dónde se está utilizando, es el control tributario como tal y los efectos tributarios que rige pues para aquellos casos en los cuales no hay transparencia fiscal en una transacción con un paraíso fiscal. ¿Qué implica el riesgo, directora? ¿Qué es un riesgo tributario? Es identificar, por ejemplo, una diferencia, un contribuyente declaró $10,000 de ingresos, pero con fuentes de terceros nosotros determinamos o identificamos que no fueron 10,000, fueron 20,000. Entonces, esa subestimación de esos ingresos por parte del contribuyente se convierte en un riesgo tributario que debe ser confirmado en el proceso de control con el debido proceso al sujeto pasivo de tener pruebas y que nos identifiquen que está duplicado, quizás a través de las fuentes que nosotros tenemos, está duplicado el valor, pues no le corresponde, o si se confirma y no pudo justificar el contribuyente, pues identificamos esos valores que deben ser pagados por el contribuyente a través de los actos correspondientes. En síntesis, los sujetos de contribución, incluido el presidente Lasso, cuando hacen su declaración, ustedes lo revisan. Si hay alguna evasión, ustedes pueden determinarla. Y si es que alguien tiene algo que denunciar o reclamar, pueden hacerlo en el sistema de rentas para que ustedes puedan iniciar los trámites correspondientes dentro de las facultades que les corresponden. Así es, asambleísta. Y hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos una matriz de riesgos, nosotros tenemos varias variables que nos permiten identificar los casos que deben ser aperturados. ¿Cuál es el mecanismo? Si es un proceso semi-intensivo, un proceso intensivo, me refiero a una determinación focalizada, una intensiva en general. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos millones de contribuyentes activos y la administración tributaria cuenta con alrededor de 3,000 funcionarios, el 70% en el área justamente de control y demás, y no abre el control absolutamente a todos, sino en base a las matrices de riesgo, a las tasas impositivas efectivas de cada contribuyente en comparación a su sector, a su actividad y algunas, las denuncias, por ejemplo, las denuncias que nos ingresan los contribuyentes, los análisis que hacemos de las investigaciones periodísticas, de tweets y demás, pues son contrastadas y en varios casos pues dan inicio ya a los procesos de control como tal. Finalmente, si es que cualquier ciudadano, en este caso los asambleístas o la comisión, le solicitan información a usted sobre todos los movimientos económicos realizados por el presidente Lasso, entiendo que el sistema de rentas nos puede dar a conocer cuáles han sido esos movimientos. En lo que corresponde a información que es propia de la administración, de los controles efectuados, de los impuestos pagados, sea cual sea, IVA, ISD, renta y demás, todo aquello, la información la entregamos. No obstante, aquella particular que corresponde, por ejemplo, a cuentas financieras y demás, lo que hemos hecho es hacer uso de efectivamente lo que dice el Código Orgánico Monetario y conforme a aquello, pues solicitar de que sea pedido a quien corresponde en ese caso. Si es que en este proceso hay un juez que determina que sí debemos entregar esa información, así sea dato personal, pues nosotros lo entregaremos. Sobre este campo grande tenemos el tema de la CAM. Y por eso incluso si ustedes han visto algunos de los requerimientos que han estado enviando, no solo por este tema, sino por todos los otros temas que solicitan información, nosotros hay un párrafo que estamos incluyendo respecto a trasladarles la reserva de la información al asambleísta que está solicitando, porque eso es lo que manda la norma, y además entregar encriptado
que exista a través de una clave pueda acceder el asambleísta a esa información y tener ese canal o ese monitoreo del uso debido de la información. Porque recordemos que la información dentro de la administración tributaria es para fines estrictamente tributarios. Gracias, directora. Gracias, presidente. Damos gracias al asambleísta Virgilio Saquicela. Damos paso al asambleísta Mario Ruiz. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, señora directora, señores representantes del SRI. Primeramente, señor presidente, quiero hacer alusión a varias respuestas que ha hecho en esta mañana la señora directora, en las cuales ha referido que muchas de las interrogantes de los asambleístas no puedes contestar Elia ni Elius, porque eso le correspondería contestar al sujeto pasivo de las declaraciones. Está grabado y así lo ha dicho. Sujeto pasivo que no ha venido a esta comisión y que no va a venir. Y me permito hacer eso porque se dice tanto de que esta comisión tiene que ir acá, que tiene que ir, y se demuestra la prepotencia de las clases dominantes, de las élites políticas y económicas de este país. ¿Cómo va a venir el representante de esas élites a una comisión que está presidida por un indígena, que está integrada por un montubio, por una negra? ¿Cómo va a venir a agachar la cabeza a esta comisión, a esta casa del pueblo? No, pues no va a venir. Les duele eso. Segundo, y para entrar en materia, señor presidente, colegas asambleístas, usted, señora directora, ha dicho que ustedes están haciendo un análisis de lo que salió en esta investigación de los papeles de Pandora. Sí, eso acabo de decir. Sí, es asambleísta. Ya. ¿Cuándo van a tener ustedes los resultados de ese análisis? No le podría dar fecha asambleísta porque dependemos de la información que tengamos. Más o menos un tiempo Regresamos. estimado. Les pongo el ejemplo de cuando fue Panama Papers en el 2016. ¿Cuánto Les se llevó demoraron al ahí? menos un año de terminar procesos de determinación. Un año vamos a tener la información, ya. No la información, ya incluso abiertos controles si es que hay riesgos tributarios identificados. No solo la información, sino ya la identificación de riesgos tributarios de existir. Estoy preguntando algo, ¿no es cierto? Usted me está respondiendo. Ya. Más o menos, estimativamente, ¿cuánto cree usted que se va a demorar ese análisis? A breves rasgos me atrevería a decir que al menos llevará unos 6 meses si es que las otras administraciones tributarias tienen esa información y nos las entregan. A eso estamos sujetos. Correcto. En las intervenciones pasadas de algunos actores y de algunos académicos que estuvieron aquí, nos refirieron que ustedes o que el SRI tiene una lista de paraísos fiscales. Sin embargo, hoy ustedes han referido de que no necesariamente esa lista es la que tiene que ser para paraísos fiscales, o son los paraísos fiscales, sino que cumplen con otros parámetros, sí o no. Ya. Hasta ahí, eso No sé si, refirieron. señora No, asambleísta, estoy haciendo una, sí, solamente a le uno aclaro. pregunto, Sí, sí. a uno pregunto. Ya, es un preámbulo de la pregunta. Ya. La pregunta es, ¿Panamá está considerado como paraíso fiscal? Panamá está listado dentro de la resolución. Sí está. Está dentro del listado. Ya. ¿Por qué razón? ¿Qué listado? ¿Qué listado? En el listado que está establecido en el artículo 2 de la resolución número 52, emitida por el Servicio de Rentas Internas. ¿De qué fecha? Es del 2015, esa resolución, sin perjuicio de aquello. Panamá está listado porque cumple 2 de esas 3 condiciones que se encuentran establecidas a nivel legal. Para que esté en la lista tienen que cumplir 2 de al menos de esas 3 condiciones, ¿no? Y hemos señalado que a nivel tributario, el hecho de que no esté en una lista no implica que una jurisdicción no pueda tener un tratamiento de paraíso fiscal. Pero ¿qué es lo clave ahí? ¿Cuál es la clave? Que de manera oficial se llegue a tener información del cumplimiento de al menos 2 de esas 3 condiciones.
Si se parte de una investigación periodística, esa no es base suficiente para la administración tributaria para llegar a decir sí es un paraíso fiscal. No, no, bajo ningún concepto, porque tenemos que tener requerimientos de información, intercambios de manera oficial para poder llegar a establecer el cumplimiento o no de esas jurisdicciones. Como Sin paraíso fiscal. embargo, la resolución 52 del 2015 que ustedes refieren, ¿sigue vigente o ha sido derogada? No, no, está vigente. Está Ya. vigente. Ahora, hay temas que ya... No, no, pero sí, sí. pregunto y Yo le estoy ¿está respondiendo. vigente, sí o no? Está vigente, nadie Ya, la ha nada derogado. más, no más no, la es que no es nada más, señor asambleísta, perdóneme, pero tengo que darle contexto a este tema. Asambleísta y Que señor ustedes Galo nos Maldonado. preguntan Lo que pasa y es que, no señor queremos presidente, respuestas sesgadas después, señor asambleísta, Señor porque hay que considerar los criterios del artículo enumerado a continuación del artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Nada Pero más. eso no estoy preguntando, señor Pero presidente. es necesario que conozcan. Ya, permite, por favor, señor señor presidente. Galo Maldonado, si podemos ir respondiendo a las preguntas que va realizando el asambleísta Mario Ruiz. Por favor, asambleísta Mario Ruiz. Gracias, señor presidente. Ahora, hace un momento dijeron unas colegas asambleístas que este público y está en las redes y también en la información pública de la web, de la página del SRI, que el señor presidente de la República pagó 1.5 millones de dólares por salida de divisas. Y allí la pregunta tal vez no se formuló correctamente, no se entendió o no pude, yo quisiera que me aclaren lo siguiente, a ver, ustedes son los expertos, si se ha pagado 1.5 millones de impuestos, de dólares en impuestos por salida de divisas, más o menos, ¿cuánto debió haber salido del país? Si yo o cualquier persona pagó 1.5 millones de dólares por salida de El divisas. cálculo lo haríamos en base a la tarifa del 5% desde el 2011 para adelante, del 2008 un año 1.5, 2% luego, así. y así haríamos. Y así, más o menos, ¿cuánto, economista? Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, hasta eso me ayudan ya. Gracias. Permítame una preguntita también. ¿Podría explicarnos un poquito, sucintamente, qué es la renta exenta? Renta exenta. A ver, eso obedece a una institución del derecho tributario que se llama exenciones tributarias. Exenciones. La exención tributaria conceptualmente es una dispensa legal, un perdón legal. Se configura el hecho generador, pero por razones económicas, sociales, el legislador ha establecido un perdón legal para el cumplimiento de esa obligación tributaria. Eso es conceptualmente una exención o una exoneración, muy distinto de un caso de no sujeción, que implica que en el caso de no sujeción nunca ha nacido el hecho generador. Cuando una persona tributa en jurisdicciones extranjeras, ¿puede haber este tipo de exenciones tributarias? Ya sé a dónde se dirige. Sí, mire, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos internamente métodos para evitar la doble tributación, ¿ya? Y antes de ello, nosotros manejamos un criterio de renta mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que un residente ecuatoriano tiene que pagar tributos por los ingresos que perciba tanto de fuente ecuatoriana como de fuente extranjera. Si es que en el extranjero ya ha tributado, para evitar que exista doble tributación, ¿sí?, se establece un método que actualmente es el método de exención. Es decir, si usted generase una renta en X país y ya le retienen en ese país, usted declara esa renta acá como renta exenta. Ahora, si es que se tratase de ingresos percibidos en jurisdicciones que podrían estar siendo catalogadas como paraísos fiscales, el método cambia, no es de exención, sino de crédito tributario. ¿Sí? Permítame, muchas gracias. A ver, ya, en otras palabras, si ya me cobraron en otro país, acá es exento. Se triangula información con ustedes y acá ya no pago.
O si en su declaración de impuestos tendría que usted declarar esos ingresos como exentos si es que ha tributado en otros países. Ustedes tienen, tienen registros de si el presidente de la República hay estas rentas exentas en los últimos 10 años. Principalmente los conceptos por los cuales hace la declaración de impuesto a la renta corresponden a dividendos, asambleísta. Pregunto si tienen o no registros de si el presidente de la República ha hecho exenciones tributarias, señor presidente, y no me contestan. Procedan a dar la respuesta sí o no. Un registro como para tal llevar. en ese sentido no existe, asambleísta. No A ver, existe, continúe, asambleísta. el registro es, a ver, la información se deriva de la propia declaración de los contribuyentes, asambleísta. Esa es la base de información, la declaración tributaria de los contribuyentes. Continúe, partimos. asambleísta Mario Ruiz. Señor presidente, tenga la fineza de acuerdo al procedimiento parlamentario. La pregunta mía, creo que lo están entendiendo todos y todo el pueblo ecuatoriano, es si el SRI tiene en sus registros verificado en los últimos 10 años del señor presidente de la República, hoy presidente de la República, tiene registros de exenciones tributarias, o sea, de que pagó impuestos en otro país y que por eso aquí se le exoneró de pagar. Eso estoy preguntando. Y yo le estoy respondiendo. ¿Hay o no hay registros? La base de los controles del SRI son las declaraciones de los contribuyentes. Para poder establecer, no, es que la palabra está mal utilizada, no es un registro, es un control tributario, asambleísta. Y para hacer ese control tributario requerimos de información, no solamente de las declaraciones del contribuyente, sino de terceros. ¿Pero tienen o no? Pero eso le estoy contestando. La base de los controles de la administración tributaria son las declaraciones de los contribuyentes, pero no solamente son Eso esos. no le estoy los preguntando, ingeniero, le estoy preguntando si tienen o no tienen registros. Pienso que está muy mal formulada su pregunta, señora asambleísta, A ver, con todo respeto. a ver, por favor, asambleísta Señor presidente. Mario Ruiz, le ha realizado una consulta, una pregunta, y no lo está respondiendo. En ese sentido, pasamos a la siguiente. Claro, señor presidente, gracias. Una última pregunta. Cuando hay donaciones, se paga un impuesto de acuerdo a la base imponible. Eso estamos claros, no quiero explicaciones al respecto. Quiero saber si por concepto de donaciones, se ha pagado o tiene el SRI registros de que hayan pagado impuestos los señores Juan Emilio Lazo Alcíbar, María Mercedes Lazo Alcíbar, Santiago Javier Lazo Alcíbar, Guillermo Enrique Lazo Alcíbar y la señora María de Lourdes Alcíbar. Señor asambleísta, toda esta información está contenida en la declaración de cada impuesto que los contribuyentes hacen. Si es que nos puede hacer llegar el pedido del formulario de las declaraciones de cada uno para darle, o sea, para que usted pueda ver el monto declarado en cada. No estoy preguntando el monto. Señor presidente, si fuera tan amable de pedirles que me respondan si el SRI tiene o no tiene registros de pagos de donación, de impuestos a las donaciones, las personas referidas anteriormente. Por favor, señor. Por favor, sí, la economista Marisol Andrade va a responder a esa pregunta, El asambleísta registro Mario. que haya hecho cada contribuyente en su declaración, sí la tenemos. Para verificar de cada uno de los sujetos pasivos que usted acaba de mencionar, si declararon valores por herencias o por donaciones, tendremos que verificar cada formulario y eso es a lo que se refería, que si usted necesita saber el monto, entregar. Sí lo tiene. Si lo tienen y para retener el monto, nosotros vamos a hacer el pedido formal para que nos hagan llegar. Listo. Señor presidente, con las aclaraciones que los señores representantes del SRI nos han dado, yo no tengo más preguntas, recalcando que el que nada debe, nada teme. Eso para todo el país. Y aquí estamos y aquí estaremos siempre para llevar una investigación prolija, transparente y frontal, sin miedo a la muerte cruzada, sin miedo a nada. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Mario Ruiz.
Tiene el uso de la palabra el asambleísta Ronnie Aliaga. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes con los compañeros legisladores y un saludo a los funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Presidente, el mío era un punto de información, dado a que he visto una actitud un poco desatinada por parte de los funcionarios públicos que son los llamados a comparecer acá. Ellos no deben estar cuestionando las inquietudes que tienen los compañeros legisladores, pues estamos en el marco de una investigación y realmente se ha visto eso. Aquí la primera función del Estado es la llamada a requerir y solicitar la información a los funcionarios públicos y es su deber responder con todas las respuestas que ustedes han dado, muchas de ellas esquivas. Yo creo que sí habría y es necesario solicitar que todas las respuestas que han sido emitidas el día de hoy sean remitidas por escrito al seno de esta comisión para tener a futuro elementos suficientes para también, yo creo que hay incumplimientos por parte del Servicio de Rentas Internas que se ha negado en dar información tanto por escrito a los legisladores miembros de esta comisión como a otros legisladores miembros de otras comisiones, y eso claramente es un incumplimiento de funciones por parte de los funcionarios públicos. Asimismo, exigirle respeto a los señores funcionarios públicos y asimismo a los señores legisladores, es de doble vía esto, pero yo no creo que aquí estamos entre los dimes y diretes de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, y esto queda futuro porque hay más comparecencias, los funcionarios públicos vienen a la primera función del Estado a responder como manda la Constitución y la ley. Eso, presidente, yo le agradezco muchísimo a otorgarme el uso de la palabra. Gracias. Gracias, asambleísta Ronnie Aliaga. Señor presidente. Gracias, señora secretaria. Gracias, presidente. Yo creo que este artículo es importante y fundamental para los funcionarios del SRI. No hay justificación para que ustedes no nos hagan llegar la información. Gracias. Gracias, asambleísta Paola Cabezas. Señor presidente, tal vez me Por permite favor, hacer solamente por favor. igual un punto de información con respecto a la, a ver, lo que ha dicho la señora asambleísta. nada Los más. asambleístas le acaban de dar un punto de información y no hay respeto desde los funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Sin más, por favor, asambleístas, sin más, vamos a solicitar al Servicio de Rentas Internas que ampliar la información de las preguntas que han generado los y las asambleístas se lo pueda remitir en 72 horas. Sin más, señora secretaria, cerramos este punto del orden del día y procedemos a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Damos gracias a los señores y señoras del Servicio de Rentas Internas.
Señora secretaria, por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el segundo y tercer punto del orden del día es recibir al Banco Central del Ecuador y recibir a la Superintendencia de Bancos respectivamente. Sin embargo, me permito informar que el Banco Central no se encuentra ya presente en este Palacio Legislativo y me permito informar además que la Superintendencia de Bancos ha remitido un oficio el cual solicito su autorización para dar lectura. Proceda a dar lectura, señora secretaria. El oficio remitido por la Superintendencia de Bancos es el oficio número SB-DS-2021-0565 de 21 de octubre de 2021, dirigido al asambleísta José Fernando Cabascango Coyahuaso, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. La parte pertinente del texto es la siguiente. En orden a atender la convocatoria para el 22 de octubre de 2021 a la hora señalada a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, me permito señalar que al no haberse requerido información específica que la Superintendencia de Bancos pudiera conocer en ejercicio de sus competencias y cuyo acceso le esté permitido por ley, no es posible atender su requerimiento. Es pertinente aclarar que este organismo de control no ha realizado investigación alguna en torno al denominado caso Pandora Papers, así como la presunta vinculación con el primer mandatario del Ecuador con la misma, pues esto se encuentra fuera del ámbito de las competencias de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos está presta a colaborar con información específica que requiera la comisión, siempre que la misma cumpla con las condiciones para su entrega, es decir, que corresponda a su ámbito de control y supervisión y que no se encuentre legalmente restringida. Por las razones anotadas, gustosa asistiré en la fecha que disponga para informar a la Comisión Especializada Permanente una vez que se especifiquen los requerimientos de información en el ámbito de competencias de la Superintendencia de Bancos y de acuerdo con el marco legal vigente. Firma la señora Ruth Arregui Solano, Superintendenta de Bancos. Hasta ahí el texto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, en este punto se lo vuelva a hacer la convocatoria, citando los artículos de la ley orgánica legislativa correspondientes. Siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el cuarto punto del orden del día es el siguiente: recibir a la Contraloría General del Estado a fin de que proporcione información con relación a la investigación denominada Pandora Papers y la presunta vinculación del primer mandatario del Ecuador con la misma. Hasta ahí el punto del orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Y damos la bienvenida al doctor Alberto Jaya, Contralor General del Estado subrogante. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas, muy buenas tardes. Debo informar a la comisión que estoy en el ejercicio de la subrogación conforme a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, en vista de que el señor ingeniero Carlos Riofrío, Contralor General del Estado subrogante, se encuentra en comisión en una reunión de foros de entidades fiscalizadoras superiores fuera del país. En la calidad de subcontralor general del Estado y de acuerdo con la ley, comparezco a esta comisión a fin de absolver cualquier inquietud sobre la información para la cual se me ha convocado. Procedo a dar la información. Efectivamente, respecto de lo denominado Pandora Papers y la vinculación del primer mandatario del Ecuador, el señor presidente Guillermo Lasso, la Contraloría General del Estado ha iniciado dos exámenes especiales. Uno respecto al cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 12 de febrero de 2017 y otro un examen especial a la declaración patrimonial jurada que realizó el señor presidente
al momento de asumir el cargo para el cual fue electo. Ambos procedimientos tienen sus tiempos, tienen su procedimiento diferenciado en cada una de las normas que le rigen. Y dentro de eso, la Contraloría General del Estado se encuentra actualmente en el procedimiento de recabación de la documentación, de la información que le va a permitir concluir con la opinión técnica que le corresponde como Contraloría General del Estado. En ese sentido, ambos exámenes especiales fueron notificados con el inicio de la acción de control al señor presidente de la República el 14 de octubre del 2021. En un procedimiento como manda la ley de aplicación de la consulta popular, el señor presidente de la República tiene 60 días término que se encuentra discurriendo. En ese término, el señor presidente ejerce su derecho a la defensa, podrá presentar los descargos del caso y, por tanto, la Contraloría luego de eso emitirá su dictamen, como manda la norma. En el otro procedimiento, que es el de la confrontación de la declaración patrimonial juramentada, se basa en la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas. La orden de trabajo que se emitió en este caso concede a la Contraloría General del Estado el término de 45 días para emitir el pronunciamiento al respecto. En ambos casos, la Contraloría General del Estado, en el primer caso, el relacionado con los paraísos fiscales en la ley para la aplicación de la consulta popular del año 2017, la Contraloría General del Estado puede concluir, o mejor dicho, deberá concluir con un dictamen, ya sea en el que ordena el archivo de no encontrar méritos para una destitución o declarar efectivamente la posibilidad de una destitución, de encontrar alguna infracción a lo cometido en esta ley. Y en el otro caso, la Contraloría puede llegar a emitir, luego del examen especial, un informe con indicios de responsabilidad penal de ser el caso. Eso es básicamente el procedimiento que la Contraloría General del Estado ejecuta dentro de estos dos exámenes especiales. Como lo dije en un principio, la Contraloría se encuentra en la fase de análisis de las declaraciones juramentadas y otorgando el término previsto en la ley para que el señor presidente presente sus descargos y ejerza su derecho a la defensa. Devuelvo la palabra, señor presidente, abierto para las inquietudes. Gracias, doctor Alberto Jaya. Vamos a dar paso a las preguntas, intervenciones de los y las asambleístas que soliciten intervenir. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Fernanda Astudillo. Gracias, señor presidente. Bienvenidos los compañeros funcionarios públicos de la Contraloría General del Estado. La primera pregunta. ¿La Contraloría ha iniciado alguna investigación desde el 2017 referente o relacionada a paraísos fiscales? La Contraloría General del Estado no ha iniciado respecto de los asuntos que se han develado en los Pandora Papers, no ha iniciado ninguna investigación al respecto. Relacionada a ningún paraíso fiscal, no ha Ningún iniciado. paraíso fiscal, pero sí, ahora, como le explico, respecto del presidente de la República, es lo que se ha iniciado. Desde la publicación de Panama Paper y Pandora Paper, ¿la Contraloría ha realizado alguna investigación al respecto? Sí se ha iniciado una investigación. Ok. ¿Nos puede explicar con mayor detalle si desde el 2017 hasta la fecha actual, en las declaraciones patrimoniales juramentadas del señor Guillermo Lasso, ha incluido algún tipo de patrimonio del extranjero? Es una información que todavía no tenemos y no podemos develar hasta que se concluya el procedimiento del examen especial.
¿Cuál es el alcance que tiene? Pero el alcance del examen. A ver, si estamos hablando del tema de paraíso fiscal, obviamente tendremos que analizar respecto de la declaración patrimonial que ha efectuado el señor Guillermo Lasso a raíz de su aceptación, su acreditación como presidente de la República, en vista de que corresponde a la Contraloría General del Estado auditar a los servidores públicos. Ya. ¿Existen procedimientos de auditorías relacionados al patrimonio del señor Guillermo Lasso desde el 2016 hasta la fecha? No desde el 2016, repito, a la Contraloría le corresponde desde que es funcionario o servidor público. ¿Cuántos exámenes especiales se han realizado desde la entrada en vigencia de la ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017? Tengo entendido que son más de 10 exámenes que se han realizado sin poder dar detalles en este momento. ¿Sabe usted cuántas investigaciones ha realizado la Contraloría General del Estado donde se tenga como objeto la indagación el financiamiento de sondeos electorales desde el 2013 hasta la fecha y donde figure la empresa encuestadora Sedatos? Desconozco ese dato, tengo entendido que no. ¿Usted nos puede confirmar si es información pública los bienes o patrimonios de personas que han renunciado a su sigilio bancario? De acuerdo con la ley, dice que es información pública. ¿Nos puede ratificar si efectivamente el señor Guillermo Lasso el pasado 6 de octubre renunció a su sigilio bancario? Tengo entendido que sí renunció y de acuerdo con la ley, el sigilo bancario para este tipo de investigaciones no tiene cabida, no es aplicable la del sigilo bancario para este tipo de investigaciones sobre la ley orgánica que aplica la consulta popular. ¿Es verdad si la persona llegase a faltar a la verdad, estaría cometiendo algún tipo de delito? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Es verdad si la persona llegase a faltar a la verdad, estaría cometiendo algún tipo de delito? Obviamente que sí. Si se pide un examen especial de los bienes y patrimonios de alguna persona, ¿nos puede explicar el alcance y las fechas límites? Claro, cómo no. A ver, estamos hablando de dos tipos de procedimientos. En el caso de la aplicación de la consulta popular, de acuerdo con la ley, para el ejercicio de la defensa concede el término de 60 días. La ley que aplica la consulta popular del 2017. En el caso de la confrontación que hace la Contraloría General del Estado respecto de la ley de presentación y control de declaraciones patrimoniales, la Contraloría tiene 45 días para presentar, para el desarrollo del examen especial y la presentación del respectivo informe. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de... gracias, asambleísta Fernanda Astudillo. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Luisa González. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas, miembros de la Contraloría General del Estado. Señor Contralor General subrogante, usted ha dicho que ya empezaron la investigación, que ya hay una orden de trabajo respecto al caso Pandora Papers, ¿correcto? A las declaraciones juramentadas del señor presidente Guillermo Lasso. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el alcance? Únicamente sería a la del señor presidente Guillermo Lasso, el número de la orden de trabajo también, por favor, y adicionalmente existe un pedido para que, conforme a las declaraciones y a lo que es de conocimiento público, se haga una investigación a todos los funcionarios del gobierno, del ejecutivo, gobernadores y además el jerárquico superior. Estamos también pendientes de la respuesta de que se haga una investigación más profunda desde la Contraloría General del Estado. Se lo voy a poner también por escrito. Muchas gracias. Ya.
Me voy a permitir leer lo que dice expresamente las órdenes de trabajo, las dos. La orden de trabajo de 11 de octubre de 2021, el oficio 0009 DNA1-2021 DPJ, orden de trabajo para examen especial a la declaración patrimonial jurada. Dentro de la parte pertinente dice: en cumplimiento a la disposición del señor Contralor General del Estado contenida en el memorando número 4514 de 11 de octubre de 2021, en calidad de jefe de equipo, realice el examen especial a la declaración patrimonial jurada presentada por el señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, como presidente constitucional de la República del Ecuador. La investigación patrimonial se hará extensiva al cónyuge del examinado o pareja en unión de hecho e hijos menores de edad. Los objetivos generales son: verificar que la declaración patrimonial jurada presentada incluya todos los bienes de propiedad del examinado, su cónyuge o pareja de unión de hecho e hijos menores de edad. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionadas con la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas. En cuanto a la otra orden de trabajo, corresponde al oficio número 0001 DNA 1-2021-EEP, orden de trabajo, el asunto, orden de trabajo de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraíso fiscal, con fecha 13 de octubre del 2021. En la parte pertinente dice: en cumplimiento de la disposición del señor Contralor General del Estado subrogante contenida en el memorando 4564 de 12 de octubre de 2021, en calidad de jefe de equipo, realice el examen especial de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraíso fiscal al señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, quien desempeña el cargo de presidente constitucional de la República del Ecuador en la presidencia de la República. El objetivo de esta acción de control es determinar si el examinado es propietario de bienes o capitales, ya sea a su nombre o a través de sociedades en las cuales participe como socio, accionista, constituyente o beneficiario bajo cualquier modalidad de tales bienes en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Hasta ahí son la parte pertinente de la orden de trabajo de cada una de las acciones. Señor presidente. ¿Ya no más preguntas, asambleísta? No, gracias. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Gruber Zambrano. Señor Contralor Subrogante, gracias por estar aquí presente en esta comisión. Como todos conocemos, uno de los objetivos estratégicos de la Contraloría General del Estado es incrementar la participación ciudadana en el control público. En este contexto general y a sabiendas de que la Contraloría del Estado puede realizar acciones de control por propia iniciativa o por pedido de las instituciones bajo su control o por denuncias fundamentadas de la ciudadanía, diga si desde el 14 de octubre del 2020 hasta la presente fecha se ha presentado algún requerimiento institucional o denuncia debidamente fundamentada de que el ciudadano Guillermo Lazo Mendoza mantiene ilegalmente bienes o propiedades en estados o jurisdicciones que constan en la lista oficial de paraísos fiscales o jurisdicciones de menor tributación. Gracias por la pregunta. No hemos recibido denuncia en la ley que se refiere a el tema de aplicación de la consulta popular. Voy a referirme en general a las leyes sobre tener propiedades en paraísos fiscales. Prevé dos posibilidades. Dice que el Contralor, cuando tome conocimiento o por acción popular, dice la ley. Es decir, por cualquier denuncia que llegare a la Contraloría General del Estado. Efectivamente, está abierto que cualquier persona pueda hacerlo frente a la Contraloría General del Estado. Lo único que tenemos en este caso es el pedido del propio presidente Guillermo Lazo. Esa era mi pregunta. Esa iba mi pregunta. ¿Es verdad que el presidente de la República ha solicitado una auditoría completa de todos sus patrimonios y bienes?
El pedido expreso del señor presidente de la República es el siguiente. Me permito leer. Con fecha 6 de octubre, el señor presidente Guillermo Lasso solicitó, voy a leer la parte pertinente, solicito respetuosamente que disponga la realización de un examen de mi declaración patrimonial jurada conforme lo autoriza el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el artículo 15 de la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas. Para el efecto, ratifico la renuncia al sigilo bancario que establece el Código Monetario y Financiero, tal como consta en mi declaración. Y por último, señor subcontralor, si habría un informe de responsabilidad, ¿ustedes a quién en primera instancia pondrían en conocimiento este informe? A ver, tras estas investigaciones, la ley diferencia dos efectos. La una, respecto de paraísos fiscales, la ley prevé que la Contraloría General del Estado puede estimar que existe causal para la destitución. El informe será puesto en conocimiento tanto del administrado, en este caso el señor presidente, como de la Corte Constitucional, quien deberá ratificar o rechazar el pronunciamiento o el dictamen de la Contraloría y pasar a la Asamblea como órgano ejecutor de la decisión. Eso es una de las vías. Y la otra vía es en cuanto a la confrontación que realiza la Contraloría General del Estado, que de encontrar indicios de responsabilidad penal, deriva el informe respectivo a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones penales correspondientes. Muy acertadas sus informes y queda claro los pasos que tiene que seguir esta comisión y ustedes como Contraloría General del Estado. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Sin más preguntas, asambleísta Gruber. Gracias, asambleísta Gruber Zambrano. Damos la palabra a la asambleísta Viviana Veloz. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Acabo de escuchar que nos dicen que no ha sido funcionario público el señor Guillermo Lasso, pero de acuerdo con un pedido de información a la Contraloría que se nos contestó con fecha 15 de octubre sobre el presidente de la República, Guillermo Lasso, nos indican que sí ha sido funcionario público como director del directorio de la Fundación Terminal Terrestre y por qué ahora nos afirma que no ha sido funcionario público. Me refería al tema de la investigación de los Pandora Papers respecto de la declaración. Respecto de esa declaración, que es la que está siendo objeto de investigación, se la realiza por la declaración que efectuó el 20 de mayo, previo a asumir el cargo de presidente de la República. Creo que ese es el objeto de la investigación. ¿Cómo aplicaría o cómo aplicará la Contraloría la revisión de participación directa e indirecta del presidente Guillermo Lasso en paraísos fiscales conforme establece la ley? ¿Y cuáles serán los criterios de análisis sobre agente efectivo? Bueno, los criterios de análisis es una competencia técnica de la Contraloría General del Estado que está haciendo en base a información que las entidades de control nos tienen que remitir. Esta información ya se la ha solicitado a las diferentes entidades con la finalidad de corroborar que lo que consta en la declaración patrimonial corresponda a lo que verdaderamente registran en todas las instituciones de control. Cualquier resultado previo no podría adelantarlo hasta concluir el examen. Y como última pregunta para finalizar, en el pedido que realiza el presidente Guillermo Lasso, ¿autorizó a la Contraloría poder acceder a la información personal en Dakota del Sur como en Delaware? ¿Les autorizó eso? Como di lectura al pedido del señor Guillermo Lasso, consta en términos generales la renuncia al sigilo bancario. Entonces, ¿les autoriza o no les autoriza? ¿Sí Está o no? autorizado por el propio presidente. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Viviana Veloz. Creo que ya no hay más pedidos de palabra. El asambleísta Mario Ruiz. Entiendo que ya están cansados. Buenas tardes. Una sola pregunta nomás para irnos a almorzar. Ustedes hacen, cuando vamos a ser candidatos,
nosotros hacemos una declaración juramentada y cuando entramos a ejercer una función pública, hacemos una declaración juramentada. En esta declaración juramentada que hace el señor presidente de la República hoy en día, que me imagino consta en la Contraloría General del Estado, y ustedes deben tener conocimiento, eso, ¿ustedes verifican si tiene relación con lo que está en el SRI? La Contraloría, primero para aclarar, todo funcionario público tiene que hacer una declaración de inicio, de fin y periódica. Y está sujeta a la verificación, contrastación con todas las declaraciones que efectúa y también con la información que las otras entidades de control nos brindan para poder hacer nuestro examen. ¿Ustedes ya hicieron esa triangulación? Ya hemos circulado los oficios pidiendo la información. Inmediatamente que se dio inicio al examen especial, se solicitó a las diferentes entidades. ¿Ya Entre tienen la ellas el información SRI. o no, todavía no les remiten? Todavía no tenemos la información. ¿Para cuándo estiman ustedes más o menos que tengan esa información? Dentro del periodo que nosotros tenemos para el examen especial, esperamos tener esa información y tendremos que seguir insistiendo de ser el caso para que se entregue la información. ¿Cuánto tiempo dura el periodo del examen especial? 45 días para el un caso y en el otro caso, como mencionaba, tenemos un plazo, un término de 60 días para que el señor presidente... ¿Cuándo inició este examen? El 14 de octubre. Ya. Es decir, contados del 14 de octubre, tendremos 45 días, 60 días. Y dentro de estos tiempos, las otras instituciones tienen que remitirles a ustedes la información y de ser el caso de que llegue ahí una información que no cuadre, me imagino que ustedes hacen un informe y pasan a los organismos competentes. Sí, justamente de encontrar cualquier inconsistencia, la Contraloría emitirá sus conclusiones y recomendaciones en los informes y pasará a los órganos competentes de acuerdo como dispone la ley. En esta declaración juramentada que ustedes les hacen los funcionarios públicos cuando iniciamos la gestión, si yo, Mario Ruiz, inicio la gestión, tengo que poner ahí todos mis bienes. Así es. Los que están aquí y los que están en el exterior. Sí, como dice la ley, los bienes del funcionario, de su cónyuge o conviviente en unión de hecho y de los hijos menores de edad que tengan bienes a su nombre. Solo de los hijos menores de edad. Hijos menores de edad, dice la ley. Y si es que en esa declaración, digamos que yo no hice constar un bien aquí o en el exterior, ¿eso qué sería? Sigue siendo un bien de propiedad del administrado y tiene que declararlo. Pero en la declaración juramentada, cuando no consta eso, ¿qué pasa? ¿Qué tocas? La Contraloría, al emitir sus conclusiones, podrá determinar que existe algún indicio de responsabilidad penal. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Mario Ruiz. Vamos a cerrar con la intervención del asambleísta María Fernanda Astudillo. Gracias, señor presidente. ¿Podría aclarar cuál es el efecto del levantamiento del sigilo bancario que acepta expresamente la declaración juramentada? Porque la respuesta que otorgó sería contraria al fin mismo del levantamiento del sigilo bancario, que hace pública la información que constaría en las dos declaraciones que realiza el señor Lasso, tanto en el 2017, cuando fue candidato, como el actual, justamente para que el órgano de control del Estado, como la Contraloría, pueda intervenir e investigar. En términos generales, el levantamiento del sigilo bancario tendría relación con que ninguna institución financiera podría negarse a proporcionar la información que la Contraloría General del Estado está solicitando. Además de que la Contraloría General tiene la posibilidad de pedir información a cualquier institución, esta herramienta o este concepto jurídico le permite con mayor firmeza solicitar y que no pueda ser negado. Ya. ¿Cómo aplicaría la Contraloría el principio de inversión de carga de la prueba y responsabilidad solidaria a cónyuges e hijos dispuestos en la ley de la consulta? El procedimiento que establece la ley es muy claro. El procedimiento es que dentro de estos 60 días que concede la ley, el señor Guillermo Lasso tiene que presentar todos los justificativos y descargos. Con base en eso, la Contraloría tiene que pronunciarse, dice la ley, tiene que emitir un dictamen en el cual puede archivar el proceso de no encontrar méritos para la destitución o dictaminar que se prosiga con la destitución. ¿Cómo aplicará la Contraloría la revisión de participación directa e indirecta
del señor Guillermo Lazo en paraísos fiscales, conforme lo establece la ley, ¿cuáles serán los criterios de análisis sobre el agente efectivo? Sobre los criterios, reitero que no es posible adelantar cualquier información porque estamos en un proceso de investigación. Creo que cuando ya la Contraloría emita su dictamen y la Corte Constitucional lo analizará, podrá ratificar o no el dictamen de la Contraloría. ¿Tiene la Contraloría un proceso específico para el examen especial por aplicación de la consulta? Sí, claro. Está regulado en un acuerdo 025 que justamente es un instructivo que aplica el tema para la ejecución del examen especial para determinar la existencia de infracción y la responsabilidad de servidores públicos que sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Ya. Y la última, ¿los fideicomisos nacionales y extranjeros deben constar en la declaración juramentada? No le escuché al principio. ¿Los fideicomisos nacionales y extranjeros deben constar en la declaración juramentada? Como dice la ley, todos los bienes, acciones o participaciones que tenga el funcionario. Ok, gracias, señor presidente. Damos gracias a la asambleísta Fernanda Astudillo y bueno, vamos a dar la palabra a la asambleísta Sofía Sánchez, quien nos acompaña de manera virtual. Muchas gracias, estimado presidente. Más que una pregunta, quisiera solicitarle que nos ayude haciendo llegar a la comisión la orden de trabajo de investigación iniciada por la petición que ha hecho el presidente de la República para verificar su declaración juramentada. Si es que es posible, al ser documentación pública, nos hagan llegar el avance de esta investigación y la copia del orden de trabajo. Con todo gusto, respecto de la orden de trabajo no hay inconveniente. De los avances es imposible. La misma ley, el artículo 16, menciona que goza de la reserva del caso hasta que se concluya la investigación. Bueno, esperamos entonces la orden de trabajo. Muchas gracias, presidente. Nada más eso de mi parte. La asambleísta Viviana Veloz para cerrar. Muchas gracias, presidente. Quisiera consultarle a los representantes de la Contraloría si ya realizaron los requerimientos necesarios a las autoridades de Delaware y Dakota del Sur sobre el posible patrimonio del presidente Guillermo Lazo. Todavía no se ha realizado eso, pero de encontrarse mérito para consultarlo, se lo podrá hacer. ¿No es suficiente mérito todas las revelaciones que se están dando a conocer y que la Contraloría ya debería haber iniciado de oficio esto y hacer los requerimientos necesarios? Eso deberá el equipo de auditoría determinar en base a sus apreciaciones técnicas. Y nos podría indicar más o menos para saber, porque el pueblo ecuatoriano, no solo la Asamblea, el pueblo ecuatoriano requiere saber esta situación. ¿Cuándo lo harían? ¿En qué plazo van a realizar? Porque los plazos, los términos están corriendo y necesitamos trabajar bajo el principio de celeridad. Nosotros, como le mencioné, tenemos dentro de este término que da la ley, tenemos 60 días hasta que nos remita el señor presidente toda la información. Dentro de ese ámbito se puede hacer cualquier pedido de información y la Contraloría con esa información podrá emitir su dictamen. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Viviana Veloz. Vamos a solicitar a la Contraloría General del Estado que nos pueda ampliar información de las preguntas generadas por los y las asambleístas. Esperemos que nos puedan ayudar también con información certificada, ya que en este proceso también nos ayuda de mucho. Al mismo tiempo, por el tema de la premura del tiempo y el tiempo limitado que nos ha dado la Asamblea Nacional, esperemos que nos puedan hacer llegar a la brevedad posible, no más de un plazo de 72 horas, ya que nosotros también necesitamos procesar. Y más, en este punto del orden del día, señoras y señores asambleístas, y entendiendo que también ya están cansados y necesitan alimentarse, vamos a suspender y retomar en unos 30 minutos para continuar con el siguiente punto del orden del día. Señores y señoras asambleístas, no se olviden que tenemos otra sesión en la tarde y estamos en contra del tiempo. Nos vemos en 30 minutos para continuar con esta sesión.
Señor presidente, siendo las 14 horas 18 minutos.